La Iglesia lleva 3500 años diciéndote que Dios destruyó Sodoma con fuego del cielo. En septiembre de 2021, 21 científicos publicaron un estudio en Scientific Reports donde encontraron la ciudad. Y lo que hallaron no fue la mano de Dios, fue algo que la tierra hace sola, sin permiso divino. Antes de que te diga lo que encontraron, hay algo que tienes que entender sobre por qué esto importa más allá de la arqueología. Escucha bien. Hay una pregunta que la Iglesia no puede responder sin consecuencias, no porque sea difícil, sino porque la respuesta desmonta algo que ninguna institución con 2000 años de autoridad puede permitirse desmontar en público. La pregunta es esta: si Sodoma fue destruida por un fenómeno completamente natural, ¿para qué sirve el relato bíblico de la destrucción divina? No es una pregunta atea. Es la pregunta que Baruch Spinoza hizo en el capítulo 6 de su Tractatus Theologico Politicus en el año 1670. La misma pregunta que 3 siglos y medio después, una excavación arqueológica en el Valle del Jordán convirtió en algo que ya no se puede ignorar cómodamente. Spinoza escribió: Dios es comprendido de forma mucho más completa a partir del orden inmutable de la naturaleza. Lo que llamamos milagro es aquello cuya causa natural desconocemos. Y quienes invocan los milagros para probar la existencia de Dios solo demuestran que no han reflexionado suficientemente ni sobre la naturaleza ni sobre el poder de Dios. Lo escribió en 1670, sin nombre de autor, sin ciudad de publicación, con un editor ficticio, porque el último hombre que había firmado este tipo de argumentos con nombre propio había aparecido muerto en un canal de Ámsterdam. Hay 3 razones por las que la Iglesia prefiere que no sepas de Tel el Hammam. La tercera es la que debería preocuparte más. Pero empecemos por la primera. El sitio existe, fue habitado por 50.000 personas, fue destruido violentamente y fue abandonado durante 500 años. 350 años después de Spinoza, 21 científicos excavaron un sitio en Jordania y encontraron lo que él ya había anticipado con método filosófico. En un momento te voy a mostrar la temperatura exacta que midieron en la cerámica de ese sitio. Pero primero necesitas saber qué encontró el equipo de Collins y por qué lo que encontró cambió la naturaleza misma del debate sobre Sodoma. En el año 2005, el arqueólogo Stephen Collins de la Trinity Southwest University comenzó a excavar un sitio en el noreste del Mar Muerto, en el actual territorio de Jordania, a 12 kilómetros del mar, en una tierra que todavía huele a sal por el viento que baja del valle, una tierra que, como el Génesis describe antes de la destrucción, era en otro tiempo fértil y próspera como el jardín del Señor. El sitio se llama Tel el Hammam. Un tel es, en arqueología, una colina artificial formada por siglos de construcción y destrucción acumuladas. Cada nivel es una era diferente, y cuando el equipo de Collins empezó a excavar nivel por nivel, lo que encontró no era lo que nadie esperaba. Una ciudad del Bronce Medio, no una aldea, no un asentamiento modesto, una ciudad con un palacio de 12 metros de altura, con muros de adobe que alguna vez sostuvieron estructuras de varios pisos, con una población estimada de 50.000 personas en su momento de mayor densidad. Una ciudad que, según los análisis de carbono 14, fue habitada y luego destruida alrededor del año 1650 a.C. Y después de esa destrucción, silencio. 500 años de abandono total del sitio, sin reconstrucción, sin reocupación, sin señal de presencia humana continua por medio milenio. Eso es inusual. Los arqueólogos lo llaman anomalía de abandono. Las ciudades destruidas normalmente son reocupadas. El suelo fértil, el agua cercana, la posición estratégica siguen siendo recursos después del colapso de una civilización. Alguien vuelve,
siempre vuelve, salvo que algo haya ocurrido que hiciera el lugar inhabitable. Y aquí el texto bíblico hace algo que ningún arqueólogo puede ignorar fácilmente. El Génesis, capítulo 13, versículo 10, describe el valle del Jordán antes de la destrucción de Sodoma como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto, fértil y próspera. Una tierra tan buena que Lot la eligió cuando Abraham le ofreció tomar la porción que quisiera. Después de la destrucción, el texto describe sal, azufre, tierra quemada. Y la arqueología de Tel el-Hammam registra 500 años de silencio donde antes había 50.000 personas. Hay algo que casi nadie sabe sobre lo que el equipo de Collins encontró dentro de los muros. Y cuando lo veas, la temperatura de la cerámica que te mencioné antes va a adquirir un significado muy diferente. Tengo que contarte cómo llegué a este material por primera vez. Era el año 2007, quizás 2008. Tenía todavía mi cátedra en la BUAP, aún en la etapa en que el departamento de filosofía no había empezado a incomodarse demasiado con mis intereses de investigación. Estaba en la Biblioteca Palafoxiana de Puebla, en el tercer piso, en la sala de mapas y cartografía histórica, donde la luz de la tarde entra oblicua y dorada por los ventanales coloniales, y uno baja instintivamente el volumen de la voz sin ninguna razón aparente, como si el edificio lo exigiera. Buscaba material para un seminario sobre arqueología del Levante, cuando encontré una edición del arqueólogo americano William Foxwell Albright, de 1949. Albright era entonces el nombre más respetado de la arqueología bíblica norteamericana. En 140 páginas identificaba con total seguridad 3 posibles sitios distintos donde podría estar Sodoma, basándose en la topografía bíblica y los textos cuneiformes mesopotámicos. Una confianza que hoy resulta casi conmovedora. Y en el margen inferior de la página donde Albright anunciaba su conclusión más firme, alguien había escrito, con una caligrafía diferente y tinta de otro período, 4 palabras: refutado 1972. No había nombre, no había explicación adicional, solo la fecha y el veredicto. Cerré el libro. Me quedé un rato mirando la cubierta con el café ya frío en la mano, pensando en lo que significa que el consenso arqueológico más sólido de una generación pueda ser anotado al margen en 4 palabras por la siguiente: la ciencia como palimpsesto. Cada certeza sostenida hasta que la siguiente mano la borra con una fecha. Collins, que excavó Tel el-Hammam desde 2005 hasta 2019, no tenía la certeza de Albright. Tenía algo mejor: 14 años de capas estratigráficas. Y lo que encontró en la capa de destrucción del Bronce Medio cambiaría todo lo que el debate sobre Sodoma había sido durante décadas. Lo que encontraron en esa capa de destrucción va a cambiar la pregunta que te haces sobre cualquier relato bíblico de intervención divina. En septiembre de 2021, la revista Scientific Reports publicó un estudio firmado por 21 autores. El título en inglés: A Tunguska-Sized Airburst Destroyed Tol el-Hammam, a Middle Bronze Age City in the Jordan Valley. No es un artículo de apologética, no es un texto de crítica bíblica, es un estudio de ciencias naturales, con metodología de laboratorio, con análisis mineralógicos, con comparaciones geológicas y con 21 firmas académicas. Y lo que describía era esto: en la capa de destrucción que corresponde al período del Bronce Medio, alrededor de 1650 a.C., el equipo documentó algo que no se explica por los medios ordinarios de destrucción de ciudades antiguas: temperatura. La cerámica del sitio mostraba señales de haber sido expuesta a temperaturas que superaban los 1400 grados Celsius en la superficie exterior de los fragmentos. Para darte una referencia,
Un horno de cerámica del Bronce Medio alcanzaba temperaturas de 800 a 900 grados. Los incendios de ciudades antiguas, incluso con toda la madera disponible, raramente superan los 1000 grados. Lo que el equipo encontró en Tel el Hammam había superado ese límite en cientos de grados en la superficie de la cerámica. No en el interior de un horno, en la superficie exterior de piezas que estaban al aire libre cuando ocurrió lo que ocurrió. Pero la temperatura no era el único dato anómalo. El suelo del sitio mostraba una concentración anómala de platino e iridio. Estos dos elementos son raros en la corteza terrestre, pero relativamente abundantes en objetos de origen cósmico. Asteroides, meteoritos, fragmentos de cometas. Su presencia en concentraciones anómalas en una capa estratigráfica específica es uno de los marcadores que los geólogos usan para identificar eventos de impacto extraterrestre. Además, esferas de vidrio microscópicas. Los impact spherules, como los llaman los geólogos, son gotitas de material fundido a altísima temperatura que se solidifican en el aire antes de caer. Se forman cuando la energía de un objeto que entra a la atmósfera vaporiza y luego solidifica el material circundante. Son el tipo de evidencia que se encontró en el límite Cretácico-Paleógeno, la capa asociada a la extinción de los dinosaurios. Y sal, depósitos de sal anómalos en el suelo, un promedio de 4% en el área general, con picos de 25% en algunas muestras puntuales. La sal, en esa concentración, mata cualquier cultivo durante años, quizás décadas. La sal, como Spinoza hubiera señalado, explicaría naturalmente por qué el sitio estuvo abandonado 500 años sin que nadie intentara volver a cultivar una tierra que antes era como el jardín del Señor. La hipótesis del estudio, un airburst cósmico, un objeto, probablemente un fragmento de cometa o asteroide, que entró en la atmósfera y explotó antes de impactar el suelo, liberando una energía estimada equivalente a 1000 veces la de la bomba de Hiroshima. Sin dejar cráter, porque la explosión ocurrió en el aire, dejando en cambio una onda de calor y presión que arrasó la ciudad en cuestión de segundos. La comparación del estudio era con Tunguska. En 1908, un objeto de tamaño modesto entró en la atmósfera sobre Siberia y explotó a una altura de entre 5 y 10 kilómetros. La explosión arrasó más de 2000 kilómetros cuadrados de bosque sibérico sin dejar cráter. Nadie murió porque el área era deshabitada. Pero cualquier ciudad que hubiera estado en ese radio habría desaparecido sin explicación para quienes vivieran a 20 kilómetros y hubieran visto el resplandor sin entender qué lo causó. Aviso de peligro. Lo que voy a mostrarte en el siguiente punto es incómodo para cualquier argumento que dependa de la literalidad del milagro. Porque antes de que te diga qué pasó con ese estudio en 2025, necesitas entender por qué la retractación no devuelve el milagro. Entonces el misterio estaba resuelto. Un impacto cósmico había destruido Sodoma. 21 científicos habían firmado el estudio. Scientific Reports lo había publicado. Simple espera. En marzo de 2022. 6 meses después de la publicación del estudio original y en la misma revista, Scientific Reports publicó un contraestudio. Los autores, Jarrett y Harris. Su argumento central. Las evidencias mineralógicas del estudio de Sylvia y sus colegas no eran exclusivas de un evento de impacto cósmico. Las altas temperaturas en la cerámica podían explicarse por metalurgia y hornos del Bronce Medio. Las esferas de vidrio podían tener origen en procesos de alta temperatura no relacionados con impactos cósmicos. Los depósitos de platino e iridio podían tener explicaciones alternativas que los autores no habían considerado suficientemente. Y luego, en abril de 2025, llegó algo que la Iglesia interpretó en silencio como una victoria.
Los editores de Scientific Reports publicaron la retractación formal del estudio de Silvia et al. La nota de los editores indicaba que ya no tenían confianza en las conclusiones del artículo. Entre los factores que condujeron a la retractación, problemas con el tratamiento de imágenes en el estudio original, señalados por Elizabeth Bick, especialista en integridad científica que lleva años identificando manipulación de imágenes en publicaciones académicas. La retractación fue real. El estudio fue retirado. Y sin embargo, hay algo que la narrativa del silencio eclesiástico sobre la retractación oculta con cuidado. Porque el debate entre Silvia et al. Y Jared y Harris no fue sobre si la destrucción de Tel el Hammam ocurrió por medios naturales. Fue sobre cuál mecanismo natural específico la causó. En ningún momento, en ninguna página del contraestudio de 2022, en ninguna nota editorial de la retractación de 2025, nadie propuso que la alternativa al airburst cósmico fuera la intervención divina. Nadie escribió, quizás fue un milagro. Nadie sugirió que fuego caído del cielo, por orden de Yahvé, era una hipótesis que debía evaluarse como candidata científica. Porque en ciencia, eso no es una hipótesis. Es una categoría diferente de explicación que no pertenece al método científico. La retractación del estudio de 2021 no probó que Sodoma fuera destruida sobrenaturalmente. Probó que el mecanismo específico propuesto por ese estudio era insuficientemente demostrado. La diferencia es exactamente la que Spinoza describió en el Tractatus. Cuando una explicación natural resulta insuficiente, la respuesta científica es buscar otra explicación natural. No abandonar la búsqueda de causas naturales y entregar el campo al milagro. La ciencia, como Spinoza anticipó 3 siglos y medio antes, se autocorrige buscando causas naturales, no porque sea atea, sino porque ese es el único método que, históricamente, ha producido conocimiento verificable. Lo que voy a mostrarte en el siguiente punto debería preocuparte mucho más que el debate sobre el airburst, porque es una explicación que no fue retractada, que sobrevive independientemente de Silvia et al., y que el propio texto del Génesis documenta sin querer. Bajo el suelo del Valle del Jordán hay algo que nadie en la iglesia quiere que examines de cerca. Hay un dato en el Génesis, capítulo 14, versículo 10, que los pastores nunca citan en sus homilías. Lo conservaron en el texto sagrado porque no podían eliminarlo, pero nunca es el centro de ningún sermón. El texto dice, el valle de Sidim estaba lleno de pozos de betume. Betume, pez, alquitrán natural, el mismo material que hoy llamamos asfalto, que es el residuo del petróleo natural que sube a la superficie por presión geológica. El mismo material inflamable que arde con facilidad y que, en contacto con una fuente de calor suficiente, produce exactamente las llamas y el humo negro que testigos del Bronce Medio habrían descrito como fuego del cielo. El Mar Muerto y el Valle del Jordán están sobre una de las fallas geológicas más activas del planeta. La falla del Mar Muerto, también conocida como el Dead Sea Rift. Esta falla separa la placa arábiga de la placa africana. Se desplaza aproximadamente 1 centímetro por año en movimiento horizontal. Ha producido terremotos de magnitud 7 o superior aproximadamente cada 1400 años, según el registro geológico y las fuentes históricas antiguas. El último gran terremoto, documentado con precisión en la región, de magnitud 7.4, ocurrió en el año 749 de nuestra era. Antes de ese, hay registros históricos de eventos sísmicos mayores en períodos que coinciden con las destrucciones que los textos bíblicos describen como castigos divinos. Los pozos de betume que el Génesis menciona en el valle de Sidim son metano natural, filtrado a través de la geología del Rift.
El metano es inflamable a temperatura ambiente. Si una chispa, un rayo o la fricción de un evento sísmico lo ignita, el resultado es exactamente lo que los testigos del Bronce Medio habrían descrito como fuego que surge de la tierra. Llamas que brotan del suelo, columnas de humo negro, el olor a azufre que acompaña los depósitos de petróleo crudo. El fuego y azufre del Génesis, sin intervención divina, sin objeto cósmico. Solo la geología del Rift, haciendo lo que la geología del Rift hace. Y aquí está la convergencia que la Iglesia no puede admitir sin consecuencias. El Génesis 14:10 documenta los pozos de Betume en el propio texto sagrado. La geología del Dead Sea Rift documenta la actividad tectónica que puede provocar ignición de ese gas. La arqueología documenta la destrucción de Tel el Hammam y los 500 años de abandono. Cada línea de evidencia es independiente de las otras, y las tres señalan en la misma dirección. Incluso si el estudio del Airburst fue retractado, incluso si la hipótesis cósmica resulta no demostrable, la geología tectónica del Valle del Jordán, la presencia documentada de gas natural en el propio texto bíblico y la anomalía de abandono de 500 años en Tel el Hammam siguen siendo datos reales que ninguna retractación toca. Cuando conectes esto con lo que Spinoza escribió en 1670, vas a entender por qué lo excomulgaron. Pero antes, necesito contarte algo sobre un filtro que no es intelectual, sino institucional. Un filtro que encontré de la manera más directa posible. Alrededor del año 2012, sometí a una revista académica mexicana un artículo que analizaba las narrativas de destrucción del Antiguo Testamento desde la perspectiva de la causalidad natural spinociana. Sodoma estaba en ese artículo, no como el centro del análisis, sino como uno de los casos estudiados. Las fuentes eran verificables. La metodología era la del Tractatus. Los argumentos no tenían errores que yo pudiera identificar. Unas semanas después llegó la respuesta del parecerista anónimo. El artículo no fue rechazado por fallos metodológicos. No hubo objeciones a las fuentes. No hubo crítica al manejo del Tractatus. La razón que el parecerista ofreció fue esta. El tema podría herir sensibilidades de nuestra comunidad lectora. Supe después, por una fuente que prefiero no nombrar, que uno de los pareceristas de esa edición era teólogo. Un teólogo como árbitro de lo que una revista filosófica académica puede publicar sobre Spinoza y el Antiguo Testamento. No hubo confrontación. No hubo drama. El artículo quedó en un cajón durante 6 años. Me acostumbré a esa clase de silencio institucional que no se anuncia con portazos, sino con correos amables y razones que suenan razonables hasta que uno entiende que no son razones, sino cerrojos. El filtro no es intelectual, es administrativo, y funciona exactamente como Spinoza describió. La institución no refuta los argumentos porque no puede. En su lugar, administra el vocabulario del acceso para que los argumentos no lleguen a los oídos donde podrían producir preguntas. Ese cajón, en cierto modo, es lo que se convirtió en este canal. La Iglesia no puede admitir Tel el Hammam, porque si lo hace, la siguiente pregunta se escribe sola. Hay una pieza más que completa el análisis. Y tiene que ver con algo más profundo, que si Sodoma fue destruida por un airburst o por una falla tectónica. Thomas L. Thompson, historiador bíblico de la Universidad de Copenhague, publicó en 1999 una obra titulada The Mythic Past, que cambió la manera en que la arqueología bíblica puede ser leída críticamente. Thompson documentó algo que los excavadores del terreno habían sabido por décadas, pero que tardó en articularse con esa claridad para un público más amplio. Las 5 ciudades de la planicie que el Génesis menciona en el capítulo 14, versículo 2. Sodoma, Gomorra,
Adma, Seboim y Bela, también llamada Zoar. Ninguna de las 5 ha sido identificada con certeza arqueológica. Tel el Hammam es la candidata más sólida para Sodoma, pero es una candidatura basada en convergencia de evidencias, no en una inscripción que diga el nombre. Las otras 4 ciudades de la planicie permanecen sin localización verificable. Thompson argumenta que las 5 ciudades de la planicie funcionan en el Génesis como un constructo literario, no como mentira, sino como el modo en que las narrativas antiguas trabajaban, tomando eventos reales, amplificándolos, dándoles forma de lección moral, convirtiéndolos en advertencias sobre el comportamiento humano y el poder divino. La destrucción de una ciudad real por un fenómeno geológico catastrófico se convierte en la memoria transmitida oralmente durante siglos y luego puesta por escrito en el castigo de Dios sobre las ciudades más pecaminosas del mundo conocido. El evento natural se lee como evidencia de la justicia divina. El texto que lo registra pasa de ser crónica a ser teología. Spinoza, 300 años antes de Thompson, ya había señalado exactamente este mecanismo. En el capítulo 6 del Tractatus, los profetas no comprendían las causas naturales de lo que presenciaban. Interpretaban los fenómenos desde la imaginación, no desde el entendimiento. Y llamaban milagro a lo que era causa natural desconocida. Hay algo vertiginoso en leer esas dos cosas al mismo tiempo. Era la noche del invierno de 2019 en mi estudio de Puebla. El frío de la cantera de las paredes baja distinto en enero, con una quietud mineral que uno aprende a reconocer después de décadas en la misma ciudad. Estaba releyendo el capítulo 6 del Tractatus, cuando llegó un correo de un colega. Me enviaba el enlace al preprint del artículo del equipo de Collins sobre Tel el Hammam. El texto aún no había sido publicado formalmente. Tenía el Tractatus abierto en la página donde Spinoza describe la ignorancia de las causas naturales como el origen de lo que los profetas llamaban milagros. Abrí el artículo en la otra ventana de la pantalla. Las temperaturas de la cerámica. Los depósitos de sal, los 500 años de abandono. La fecha, 1650 a.C. Spinoza había escrito en 1670 que cualquier milagro es causa natural incomprendida. 350 años después, el equipo de Collins había excavado las evidencias físicas del tipo de evento que los escritores del Génesis, sin herramientas de análisis mineralógico ni conceptos de geología del Rift, habrían experimentado como fuego del cielo. Spinoza había escrito la leyenda de una fotografía que no existía todavía cuando escribió la leyenda. El café estaba frío cuando cerré las 2 ventanas. La pantalla del computador proyectaba luz azul sobre el Tractatus. Afuera, el frío de Puebla. Adentro, la certeza de que la filosofía de un hombre excomunicado en 1656 había anticipado con método lo que la arqueología de 2019 empezaba a documentar con evidencia física. Pero la pregunta que quedó sin respuesta no es dónde estaba Sodoma. La pregunta que quedó sin respuesta es otra, y es la que la Iglesia no puede formular en público. La Iglesia no puede admitir Tel el Hammam, no porque la evidencia sea concluyente sobre el mecanismo específico. El debate sobre el airburst sigue siendo técnicamente abierto, sino porque admitir Tel el Hammam significa admitir algo que se extiende mucho más allá de una ciudad del Bronce Medio en el Valle del Jordán. Recapitulemos lo que sabemos con certeza verificable. La ciudad existió. Tel el Hammam, excavación documentada, publicada, revisada por pares, con más de 14 años de trabajo de campo. Una ciudad del Bronce Medio con 50.000 personas, destruida alrededor de 1650 a.C.,
abandonada durante 500 años sin reocupación. La destrucción fue violenta y anómala. Los datos de temperatura en la cerámica, los 500 años de abandono, la anomalía de abandono del sitio. Esos datos no fueron retractados. Lo que se retractó fue la hipótesis específica del airburst cósmico como mecanismo de esa destrucción. El texto bíblico documenta pozos de betume en el mismo valle. Génesis 14:10. Gas natural inflamable en una zona de falla tectónica activa. Eso es suficiente para producir incendios catastróficos sin ningún objeto cósmico involucrado. Esta explicación existía antes del estudio de 2021. Sobrevive a su retractación. La geología tectónica es independiente del debate sobre el airburst, la falla del Mar Muerto, los terremotos de magnitud 7 cada 1400 años. Los depósitos de sal del Mar Muerto que pueden ser lanzados por un sismo, el metano natural del subsuelo. Esta explicación no necesita a Silvia et al. Para ser sólida. El debate científico en su totalidad ocurrió sobre mecanismos naturales alternativos. Nunca, en ningún artículo de respuesta, en ninguna nota editorial, en ninguna carta al editor publicada en Scientific Reports, nadie propuso la intervención divina como hipótesis científica. Porque no lo es. Porque la ciencia, como Spinoza anticipó, trabaja dentro de la naturaleza, no fuera de ella. Y aquí está la conclusión que la Iglesia no puede formular sin consecuencias institucionales. El Génesis registró un evento que probablemente ocurrió. Una ciudad fue destruida en el Valle del Jordán alrededor de 1650 a.C. por alguna combinación de fenómenos naturales, posiblemente sísmicos, posiblemente relacionados con la ignición de gas natural, posiblemente agravados por factores que los instrumentos actuales todavía debaten. Los sobrevivientes o las comunidades que escucharon el relato lo transmitieron de generación en generación durante siglos. Los escribas que lo pusieron por escrito después no tenían ni geología, ni mineralogía, ni conceptos de actividad tectónica. Tenían la memoria del fuego, del azufre, del sal, de la ciudad que desapareció. Y lo que la memoria sin ciencia experimenta como fuego caído del cielo, lo llamaron la mano de Dios. El Dios que destruyó Sodoma es, en términos spinozianos, la falla tectónica del Mar Muerto. Es el metano inflamable del subsuelo del Valle del Jordán. Es el calor del verano que seca la tierra y hace el gas más volátil. Es, quizás, la onda expansiva de un fragmento cósmico que explotó sobre el valle en un día que nadie documentó con instrumentos, pero que 50,000 personas experimentaron y ninguna olvidó. La institución que necesita que el fuego de Sodoma sea sobrenatural no está protegiendo la fe. Está protegiendo algo diferente, la autoridad exclusiva sobre la lectura del texto. Porque si la destrucción de Sodoma fue un fenómeno natural que los autores del Génesis interpretaron como milagro, el lector tiene el derecho de preguntar cuántas otras destrucciones, cuántas otras plagas, cuántas otras intervenciones del texto sagrado tienen la misma explicación esperando bajo el suelo. Y esa pregunta, multiplicada por 2000 años de fieles, es la amenaza más concreta que cualquier institución basada en la literalidad milagrosa puede enfrentar. Tel el Hammam tiene 12 metros de palacio destruido. Tiene cerámica vitrificada a más de 1400 grados. Tiene 500 años de silencio donde antes había 50,000 personas. Tiene pozos de betume en el versículo anterior a la destrucción y tiene, sobre el suelo del sitio, la misma pregunta que Spinoza formuló en 1670 y que nadie en la Iglesia ha respondido con argumentos. Si Sodoma fue un fenómeno natural mal documentado por observadores que no tenían la ciencia para comprenderlo,
¿cuántos otros castigos divinos esperan que alguien excave el suelo? No te lo digo yo, te lo dice la arqueología, te lo dice la geología del Rift, te lo dice el propio texto del Génesis, cuando menciona los pozos de Betume en el mismo versículo donde describe el valle que Dios destruirá con fuego y azufre. Y te lo dice Spinoza, que escribió en 1670 que la ignorancia de las causas naturales es el único origen de los milagros, y que fue excomulgado a los 23 años, en 1656, por decirlo en Ámsterdam, antes de que hubiera una excavación en Jordania que pudiera darle la razón. Haz con esto lo que quieras. La evidencia habla por sí sola. Nos vemos pronto.